Teje-maneje, a un año de su llegada, Peña Nieto y su fallida estrategia contra el crimen organizado. Fracaso e improvisación en un país herido. La violencia y el crimen organizado mantienen de rodillas a miles de mexicanos. Extorsiones, secuestros, homicidios y asaltos engrosan una larga lista de delitos que lastiman la vida en distintas regiones del país. A un año del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, el crimen organizado no parece debilitado. Incluso, se observa más fuerte y extendido en múltiples negocios ilegales. En estos 12 meses de gobierno, no ha existido transparencia sobre la estrategia que se sigue para combatir a los criminales. Lo único claro es que la centralización de la información sobre la violencia ha provocado una mejor percepción ciudadana sobre el tema. Nos acompaña en la mesa de Teje-maneje Carlos Antonio Flores, investigador del CIESAS y autor del libro El Estado en Crisis, Crimen Organizado y Política, Desafíos para la Consolidación Democrática. También está con nosotros Alejandro Hopp, especialista en temas de seguridad, quien ha ocupado diversos puestos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, además de autor de numerosos ensayos sobre seguridad pública. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Vamos directo, vamos al primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Creo que es uno de los temas obligados para reflexionar, el tema de la inseguridad, de la famosa guerra contra el crimen organizado. Y quería, si nos permiten, iniciar con esta primera reflexión, una radiografía en qué momento de la guerra, si vale la palabra, estamos, Alejandro. Yo creo que no hay guerra, en sentido estricto. Sí hay un problema de seguridad muy serio, que persiste y que va a persistir por muchos años. En 2013 va a cerrar con algo más de 19,000 homicidios dolosos, lo cual, averiguaciones previas, no víctimas, lo cual implica más o menos 23 a 24,000 víctimas. Que sí es un número inferior al que se registró en el último año de Felipe Calderón, 26,000 y fracción, pero sigue siendo más del doble de los que se registraron en 2007 y equivale a todos los homicidios que se cometieron en Europa el año pasado. ¿Y no es guerra? Pues no necesariamente es guerra porque no hay dos facciones necesariamente en disputa. Hay, sin duda, un problema de seguridad. Ahora, el homicidio no es todo, ¿no? El fenómeno del secuestro ha venido creciendo en el país. Aproximadamente vamos a cerrar el año con 25% más secuestros denunciados que el año pasado. El mismo caso para la extorsión. De nuevo con unas variaciones regionales muy importantes en cada uno de estos grandes delitos. Tenemos Monterrey en Nuevo León, donde ha habido una disminución de cercana al 50%, pero tenemos estados como Coahuila, donde sigue el alza. Tenemos estados como Guerrero, donde se mantienen condiciones de violencia endémica a niveles muy elevados. Y por supuesto tenemos a Michoacán, que está en una situación francamente de crisis, ¿no? ¿Sí lo ves muy focalizado este problema? Yo veo una situación en la cual sí no puede hablarse efectivamente de una guerra, sí podemos hablar bajo ciertos parámetros de una condición que comienza a parecerse un conflicto interno, ¿no? Así como lo denominan, más de 1,000 muertos, con facciones ciertamente no claramente dibujadas, pero que, bueno, finalmente están más o menos vinculadas con organizaciones delictivas, con una disputa con el Estado. Veo una situación preocupante porque no es solamente una situación en la que se pueda asumir que una baja temporal en la violencia está manteniéndose de manera permanente y que se pueda garantizar que no va a volver a subir. En algunos estados vemos que esa violencia vuelve a repuntar de manera inesperada. Pues uno de ellos, lo que comentaba ahorita Alejandro, el caso concretamente de Michoacán, pues es una entidad federativa que lleva prácticamente 7 años con una operación conjunta que se concentra, que se relaja, pero que por lo menos en este último año está ahí desde mayo. Pues vemos que en cualquier momento puede nuevamente estallar esa violencia, que es una condición en la cual 500,000 de personas se ven afectadas de la noche a la mañana sin tener acceso a servicio eléctrico, porque un grupo violento se confronta con
prácticamente con el Estado, porque digamos ese tipo de atentados contra servicios públicos, contra instalaciones de servicios públicos, pues nos hablan ya de una gravedad en un sentido de que no hay un control como el que cabía esperarse de un Estado sólido. Tú lo ves igual, ¿cómo la evaluarías? Ya hablaste de números y con los números mismos se entiende que bajó, pero ¿es una evaluación también positiva? Yo creo que es negativa? mixta, ¿no? Yo creo que ha habido algunos avances, particularmente en materia de homicidio. Yo creo que de cualquier manera es positivo que 2.000 mexicanos menos sean asesinados este año, creo que fueron asesinados en 2012. Pero yo estoy de acuerdo, es decir, la pieza que está faltando es un proyecto de transformación institucional, particularmente en el espacio estatal y local, ¿no? Es ahí donde no parece haber no hay un impulso, no hay una estrategia, no hay un proyecto en ese tema, ¿no? Lo acabamos de ver en el tema del control de confianza, simplemente se pateó se despejó la pelota, se extendió el plazo para que las policías aprueben los controles de confianza. Pero Alejandro, esto que nos comentas ya lo tenía identificado el gobierno de Calderón y la gente que estaba en el área de seguridad de Calderón, y otra vez sucede lo mismo, es decir, se están evitando ir a las policías locales, ir a las policías estatales, donde se dice que ahí está el principal problema. Es decir, te planteo esto, ¿hay estrategia o no hay estrategia? Pues si hay una estrategia, la diseñó Felipe Calderón, ¿no? Yo creo que es un poco el punto. La que sigue Peña la diseñó Calderón. Es decir, sí hay algunos cambios, sí hay algunos cambios en términos de lo que se ha venido implementando. La más sustantiva, yo diría, es la centralización de decisiones en la Secretaría de Gobernación. La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública es un tema no menor. Y el secretario de Gobernación se ha convertido, sin duda, en el responsable de la política de seguridad del país. Hay también cambios en términos de la política de comunicación, pero de eso hablaremos un poco más tarde. Y hay cambios sutiles, tal vez, en la coordinación entre agencias, entre dependencias federales y con otros niveles de gobierno. Pero hay las similitudes, yo creo que son mucho mayores que las diferencias. Pienso el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, ¿no? Y, digamos, todavía con una base constitucional no muy bien definida. Cuestionable. Los operativos federales siguen siendo indefinidos, siguen siendo ilimitados en el tiempo y sin una misión particularmente clara y sin una estrategia de salida. Persiste una estrategia de decapitación de las organizaciones criminales, ¿no? Lo vimos con el Z40, lo vimos con un personaje de alto nivel vinculado al Cártel del Golfo, lo hemos visto con otros personajes vinculados a Sinaloa. O sea, entonces podríamos tener una primera conclusión. La estrategia de Enrique Peña Nieto tiene más coincidencias con la de Felipe Calderón que diferencias, pese a haber sido una de sus promesas de campaña. Haber criticado la estrategia de Calderón, ¿no? Quizás son más inercias que una estrategia claramente vinculada con la anterior. Y creo que hay un punto también que vale mucho la pena resaltar, que es la continuación de escenarios de impunidad. Cuando hablamos de un cambio de estrategia, tiene que ser un cambio de estrategia en ese sentido, donde lo que se apunte sea al fortalecimiento de instituciones de procuración de justicia para abatir esos márgenes de impunidad. Hoy por hoy seguimos viendo que a pesar de la insuficiencia en la generación de una estrategia focalizada esencialmente en temas policíacos y en temas de aplicación de la fuerza contra la delincuencia organizada, no construimos instituciones adecuadas para que ese tipo de problemas se dirima a través de los tribunales. La Procuración de Justicia sigue siendo esencialmente débil, la transformación de la propia Procuraduría no ha caminado con la suficiente celeridad que esperaría, y en los tribunales, bueno, es un problema que también vamos viendo. Entonces, el cambio burocrático, la desaparición de la Secretaría de Seguridad, la concentración no sirve de nada, ha sido solo más imagen que una verdadera... No, yo creo que yo creo que sí es sustantivo. O sea, la centralización de decisiones en la Secretaría de Gobernación, yo creo que sí es sustantivo, pero de efectos mixtos, déjame ponerlo así. El lado positivo, yo creo que es bueno saber que ahora hay un responsable de la seguridad, de la política de seguridad, cosa que no sucedía en el pasado. En la administración anterior todo el mundo se pasaba la pelota. Ahora está claro, todo lo bueno y lo malo que suceda en materia de seguridad pública es responsabilidad del secretario de Gobernación, le guste o no. Y segundo... Muy priista además, ¿no? La técnica centralizar. Yo creo que hay una tendencia más general a la centralización en esta administración, ¿no?
que este es solo uno de los elementos. Pero también yo creo que los problemas de descentralización se observa en las dificultades para articular las estructuras dentro de la propia Secretaría de Gobernación, ¿no? Hay problemas notorios de coordinación dentro de la propia Secretaría. Ha habido recambios en áreas muy importantes de seguridad pública. Ejemplo, en la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal ha tenido 4 titulares desde el inicio de la administración. Varios funcionarios de alto perfil han salido ya de lo que hoy se denomina Comisión Nacional de Seguridad, ¿no? La fusión no ha acabado de cuajar, y probablemente se tarde todo el sexenio en acabar de cuajar, ¿no? El presidente Enrique Peña y su equipo, el gobierno federal, o los responsables de conducir esta batalla, que no es guerra, ¿llegan con una estrategia clara o hay un gran componente de improvisación en estos primeros 11 meses? Yo creo que hay las dos cosas. O sea, sí hay claridad, al menos sobre el objetivo, ¿no? Es decir, en que su objetivo es la disminución de la violencia, y hay claridad al menos sobre uno de los instrumentos, que es la Secretaría de Gobernación. Yo creo que también hay muchas dosis de improvisación y hay muchas ocurrencias, ¿no? Yo apuntaría, por ejemplo, al caso de la Gendarmería. La Gendarmería fue una ocurrencia de campaña de Enrique Peña Nieto que acabó generando una confusión masiva en el aparato de seguridad del gobierno, y que acabó siendo, vamos a tener algo que se llama Gendarmería, pero la diferencia entre eso y lo que originalmente se propuso es mayúscula, ¿no? Es decir, el proyecto original de tener una estructura dual con una policía urbana y una policía rural, eso se abandonó, ¿no? Se abandonó. Eso es improvisación. La Comisión Anticorrupción, nosotros. La Comisión Anticorrupción en otro frente, ¿no? Estaba vinculada con seguridad, ¿no? Originalmente iba a ser vinculatorio con seguridad. Y además con una dificultad adicional, que en las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en diciembre, dejaron a la Secretaría de la Función Pública en el limbo, en tanto se creaba la Comisión Nacional Anticorrupción. Vamos para un año. No hay Comisión Nacional Anticorrupción y no hay titular en la Secretaría de Función Pública, por ejemplo, ¿no? Hay un encargado de despacho. Entonces ahí sí hay un problema de fondo, ¿no? Y sí hubo, por ejemplo, al inicio de la administración, con el nombramiento del doctor Mondragón, ¿no? Al doctor Mondragón le prometen que va a estar en el Gabinete de Seguridad, pero al mismo tiempo se traslada, que se está trasladando la Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación. Entonces no le pueden dar nada más un cargo de subsecretario, le tienen que inventar un cargo, lo cual genera todo tipo de dificultades administrativas y todo tipo de duplicidades, ¿no? Digo, nada más para dar un dato. Hay, como bien se sabe, una subsecretaria, se creó una subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación, pero la de Roberto Campa. Pero persiste en la Comisión Nacional de Seguridad una unidad de prevención del delito y participación ciudadana, y existe en ley existe un Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Hay 3 estructuras dedicadas al tema en diferentes ubicaciones administrativas de la propia Secretaría. Eso es improvisación, mala planeación. Yo creo que otras calificaciones. Y ahí habría que sumarle por las disputas de interés de poder entre los propios grupos. O sea, es claro que se construyó una estructura muy grande, con muchos recursos, y que bueno, pues ahora todo el mundo está buscando. Sigue ganando el ámbito político, ¿no? Finalmente Peña, si fracasa no será su culpa. Finalmente, si triunfa, quien se posiciona sería en todo caso Osorio Chong, digamos, en términos cotidianos, prácticos. No necesariamente. Yo creo que la Secretaría de Gobernación se volvió terriblemente poderosa y terriblemente vulnerable. Son 6 años, y apenas vamos a... O sea, yo creo que va a ser muy difícil que un titular de una estructura tan grande, con un mandato tan amplio y con tantos expedientes abiertos, sobreviva 6 años. ¿Está el país para improvisar, Carlos? No, definitivamente no. La condición que se aprecia es grave.
lamentablemente, y no hay elementos que permitan asumir de manera clara, con toda certeza, que la situación va a mejorar en el corto plazo. Es decir, no es que yo sea agorero del desastre, simplemente no hay ningún elemento que me haga pensar que las cosas pueden mejorar en el corto plazo. Ahora la pregunta que quiero hacerles, que parecerá frívola, pero no es menor. Creo que en la percepción social sí hay esta sensación de al menos preguntarnos qué tanto el gobierno de Peña Nieto está coludido o es parte de estos poderes fácticos del crimen organizado. Y hay varios elementos para ponerlo en duda. Libertad de famosos carteles, la movilidad de los carteles en algunos lugares, en fin. ¿Está o no está el narco ya gobernando este país? No. Puede haber complicidades específicas en ubicaciones específicas entre funcionarios específicos y grupos de la delincuencia organizada. Pero yo creo que allí hay dos problemas. Es decir, se parte del supuesto erróneo de que los cárteles son agentes racionales unitarios, ¿no? Y que tienen claros propósitos estratégicos. Eso no es cierto, ¿no? Son ecosistemas mucho más complejos. Son ecosistemas mucho más complejos. Hay captura de algunos espacios, sí, sin duda. Puede haber corrupción dentro de las propias fuerzas federales, probablemente. Pero yo creo que ese no es el problema, ese ya no es el problema. Ese era un problema más de 2006, 2007. El problema es el desorden. Es lo que estamos viendo en espacios como Guerrero, como Michoacán, donde el Estado está de espectador. La disputa entre grupos. Y es una especie de complicidad. Yo sí, digamos, podría señalar, efectivamente es muy complicado hablar de una generalización. No se podrá decir que un actor delictivo como tal sea unitario y tenga capacidad de gobernar toda una nación. Pero creo que los problemas sí siguen presentes. Es decir, cuando vimos, por ejemplo, algunas acciones concretas de este gobierno contra ciertos actores que se habían constituido como parámetros de corrupción política, pensamos que era un primer paso para construir instituciones que iban gradualmente a evitar que ese tipo de fenómenos se reprodujeran, se volvieran a repetir. Eso no es el caso. Cuando vemos, por ejemplo, que se exonera por aparentemente fallas de procedimiento que son a estas alturas inverosímiles a un personaje paradigmático del tráfico de drogas en México y que después de 6 meses todavía no lo encontramos, no sé qué es lo que pasa. Cuando vemos, por ejemplo, que en el caso concretamente de Michoacán, yo no digo si es cierto o si es falso, no tengo elementos, yo soy un investigador académico, pero cuando vemos, por ejemplo, que se habla de que ciertos parentescos de una persona que estaba ejerciendo una función de gobierno de alto nivel podrían ser uno de los factores de complicación, bueno, por lo menos habría que hacer ahí es investigar. Y no, simplemente, digamos, esa parte no se asume. Vemos, por ejemplo, que fluyen casos en otros países donde se acusa directamente a gente vinculada con la clase política en operaciones de lavado de dinero. Y aquí no se escucha nada de eso. Entonces, yo creo que sí es uno de los temas pendientes. O sea, sí hay razones para pensar que están en alguna forma cogobernando. No, mira, déjame ponerte. Yo creo que sí, en efecto, sí hay complicidades. Pero las complicidades yo creo que sean en niveles que no necesariamente. O sea, aún el narcotraficante le puede resultar más útil un juez de distrito que un ministro de la Suprema Corte. Le puede resultar más útil un presidente municipal que un senador de la República. Le puede resultar, ¿por qué? Porque el espacio en el que operan es ese. El espacio donde se mueven es ese. Dependiendo de la organización, Alejandro, dependiendo de la organización. Hay algunas que son muy claramente focalizadas en municipios, pero hay otras que son de dimensiones nacionales. Y yo ahí aplicaría por lo menos la duda cartesiana. Creo que en función de investigador tienes que partir de la posibilidad. Todos los estudios que te hablan sobre delincuencia organizada te dicen que hay un problema grave de corrupción cuando estos existen y cuando esta es una organización de gran nivel. Y en el caso mexicano, creo que hemos tendido siempre a ver a la delincuencia organizada solamente como la esfera operativa. No, también está la esfera financiera y está la esfera de protección institucional. Claro. Y una operación, digamos, de una organización significativa, alta. Y leyes, por ejemplo, el lavado de dinero pasan por el Senado y pasan por estos organismos donde deberían tener ahí ciertos instrumentos. No, pero ya pasaron, o sea, se endureció de manera significativa la legislación en materia de lavado de dinero. Y no son triviales, los cambios, ¿no? No hay solo un grupo que esté presionando al senador, al alcalde, sino son varios grupos. Es decir, ¿en qué momento el Estado ya no aguantó o en qué momento el Estado se va a romper? Y hablemos de Michoacán, hablemos de Tamaulipas, pero o hablemos del gobierno federal. Yo ahí sí haría la distinción entre Michoacán, Guerrero y el resto. Sí, ahí. Yo sí haría...
A ver, yo creo que en Michoacán y Guerrero ya no estamos frente a un problema de seguridad pública, ya no estamos frente siquiera a un problema de delincuencia organizada. Lo que estamos frente es un conflicto político-militar entre diversos grupos armados que se disputan, uno, el control de las instituciones estatales y dos, el derecho a expoliar a la población civil. Lo que es más grave, porque entonces el conflicto interno está o sea, sí son razones. Eso no es necesariamente la situación en Durango o en Sinaloa o en Baja California, ¿no? Ahí sí estamos ante un fenómeno más de aplicación de la ley y nos hemos movido de una situación donde había unos cuantos grupos más o menos identificables con una estructura jerárquica más o menos visible. Y con estructuras relativamente grandes, más dedicadas en lo fundamental al tráfico internacional de narcóticos, a una situación en la que tenemos una pluralidad de grupos dedicados más a la extracción de rentas siendo secuestro, extorsión, robo, etcétera. Peña, en la campaña, una de las promesas o de las diferencias que marcaba con Calderón era menos balas y más inteligencia. No está sucediendo eso. Sí es importante destacar, en ese sentido, que lo fundamental no solamente es tener la inteligencia como información en la cual está sentado, sino que en realidad lo puedas convertir en un proceso judicial. Y eso, pues desafortunadamente... Es que eso siempre partió del cliché, partió del lugar común, no partió de un diagnóstico realista de la situación. Pero incluso, digamos, se puede contrastar en términos de presupuesto. La cantidad que está destinando la Procuraduría, a pesar de que es el punto medular para judicializar este tipo de casos, sigue siendo notoriamente menor. Porque hay que decirlo, durante el gobierno de Calderón se desmanteló la Procuraduría General de la República. Todo lo que era la Policía Federal Ministerial se adscribió prácticamente a la Policía Federal. Se vulneraron sus capacidades de investigación. Algo que se criticó mucho en el gobierno de Calderón y que el mismo PRI lo hizo en campaña fue la captura de los grandes capos, ¿no? Se capturaban capos, pero salía el nuevo sustituto. A eso es a lo que me refiero. Cuando tú te enfocas solamente en la parte operativa de la delincuencia organizada, esta es fácilmente regenerable o reciclable incluso, No, porque además, algunos salen. Pero además la decapitación de grupos criminales es consustancial al combate al narcotráfico en México desde hace 30 años. Todos los presidentes de México, de Miguel de la Madrid a la fecha, han presidido la captura o abatimiento de al menos una figura importante del narcotráfico. Todos. Era impensable que Peña Nieto fuera la excepción a esa regla. Aunque Peña Nieto los libera en vez de meterlos en bote. Metió al Z40, que no es un tema menor, ¿eh? O sea, si el intercambio es, digamos, si el cambalache es Caro Quintero por Z40, no prefiero el Z40 en la cárcel, ¿eh? De cualquier forma, yo sí coincido en que no se ataca el fenómeno en el fondo, ¿no? Es decir, esto parece que es nada más podar. Y ciertamente no es una cuestión nada más del gobierno actual ni del gobierno anterior. La lógica misma de combate a la delincuencia organizada por el tráfico de drogas ha sido esa, o sea, únicamente focalizarse en actores relevantes. Y bueno, paradójicamente esa no es solamente una estrategia mexicana, es una estrategia que se ha favorecido desde las instancias hegemónicas de poder a nivel mundial, ¿no? Dos figuras importantes, dos temas importantes antes de pedirles por favor una conclusión. El ejército, el papel del ejército con Peña Nieto ha sido de bajo perfil. Pero ¿cómo lo observas tú, Alejandro? Es decir, ¿es una figura central? Yo creo que es una figura central, yo creo que fue central. La manera que tenía, o la propuesta que había hecho Peña Nieto en campaña para regresar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles, a la Gendarmería, ese proyecto ya, por decirlo lo menos, se achicó. Dice que el ejército lo echó para abajo, ¿no? Pues no sé si lo echó, pero fue yo creo que uno de los factores. Y eso significa que durante todo el sexenio las Fuerzas Armadas van a participar de manera activa, destacada en labores de seguridad pública. Hay regiones del país donde no hay más policía que el Ejército o la Marina. Sumando además, digamos, todos los mandos civiles que han ocupado direcciones de seguridad en presidencias municipales, que en realidad vienen también de las Fuerzas Armadas. Pero la pregunta es, ¿esta continuidad está llevando realmente a una mayor estabilidad, a un mayor abatimiento de la violencia? No parece ser. Y por el contrario, creo que los costos políticos e institucionales que se pueden pagar justamente por estos vacíos institucionales son demasiado altos. Aunque eso también no lo sabemos, ¿no? Y parte del interés de la charla es decir, ¿qué tanto estamos sabiendo los ciudadanos comunes y corrientes de lo que está sucediendo en Michoacán, en Tamaulipas, etc.? En donde sí cabe aparte la estrategia es en la concentración de la información
de la estrategia, entre comillas, de seguridad o de las acciones de seguridad. ¿Qué riesgos, qué ventajas conocemos mejor que está sucediendo en el país en materia de seguridad? Yo creo que hay un problema de fondo que es, bien que mal, el desorden de la administración previa multiplicaba las fuentes de información, multiplicaba las voces y multiplicaba las maneras de formar un criterio sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Eso yo creo que se ha perdido parcialmente. Ahora, los peores vacíos de información siguen estando en el terreno local, ¿no? Hay algunas regiones donde está absolutamente silenciado los medios de comunicación, pienso en Tamaulipas, ¿no? Por ahí de marzo hubo, según la prensa de Texas, una balacera en Reynosa que duró varias horas, donde presuntamente habrían muerto hasta 40 personas. Esto prácticamente no se cubrió en los medios mexicanos. Y lo que es por ni siquiera el gobierno del Estado en su página de comunicación social. Reconocieron dos víctimas. Hay una cerrazón sin duda de parte de los gobiernos de transmitir información, y esto por una línea, incluso presidencial, y los informes de Observatorio Ciudadano han sido muy claros en ese sentido. Pero los riesgos en términos periodísticos de concentrar la información, ¿no les parece demasiado grave? Es decir, no tomarían... Había una pretensión de una transformación entre un discurso oficial que no dejaba el tema de la violencia de manera cotidiana, por caótico que este fuera en términos de discurso, con uno de construir, digamos, una percepción distinta. Creo, sin embargo, que conforme se sigue presentando hechos graves, pues es necesario también asumir el problema en su nivel y evitar, por ejemplo, como ha surgido, por ejemplo, voces oficiales en Michoacán que decían que no, que todo está bajo control, que bienvenido el turismo. Es decir, no se puede, digamos, ya jugar a tapar el sol con un dedo. Yo creo que al gobierno mexicano, al gobierno federal y a los gobiernos estatales a estas alturas les resulta políticamente más costoso minimizar irresponsablemente un problema que justamente tratar de mostrar su gravedad para construir, digamos, acuerdos sociales más amplios, ¿no? Sí, porque finalmente el último grado son las vidas los que se pierde, el más importante. Pero también es una inseguridad al salir, es un temor, es un país... 32% de la ciudadanía entrevistada en la ENVIPE dice que en su entorno familiar una persona por lo menos fue víctima. ¿Qué país es Ante este? eso no puedes... ¿Qué país se ha construido? ¿No? Si les parece, vamos a la conclusión porque tenemos además que terminar. Me gustaría pedirles a los dos una conclusión sobre el primer año de gobierno de Enrique Peña en esta materia. Yo creo que todavía la reflexión estratégica del gobierno sigue en construcción. A mí lo que me preocupa es que no veo mucho más profundidad conforme pasan los meses. La reflexión. El discurso que hace, el primer discurso sobre seguridad pública del presidente Peña Nieto, ya en el cargo, lo hace el 17 de diciembre de 2012. Da otro discurso importante en agosto. Prácticamente no hay diferencia entre uno y otro. Es igual el discurso. Es prácticamente, y el primero había sido criticado porque estaba en la estratosfera, porque no bajaba los detalles, porque no hacía compromisos concretos. Prácticamente no hay diferencia entre diciembre y agosto. Y siguen insistiendo en temas que no son el corazón del problema, ¿no? Siguen insistiendo, la coordinación se ha vuelto el mantra de la administración, lo cual está bien que haya mejor coordinación, pero ¿de qué sirve mejor coordinación cuando la contraparte, en este caso los gobiernos estatales y municipales, son o corruptos o incompetentes o inexistentes? Mi conclusión y mi preocupación es que seguimos muy cerca del discurso de campaña y todavía muy lejos de una estrategia de largo aliento. Creo que resulta fundamental asumir
que en la lucha sólida contra la delincuencia organizada, las fuerzas políticas, todas ellas, pagan costos. Que una lógica de Estado para abatir la impunidad implica empezar a procesar no solamente los actores operativos, sino a los actores más relevantes que se encuentran en altos niveles financieros, en altos niveles empresariales, en altos niveles políticos e institucionales. Mientras no se empiecen a construir instituciones sólidas que permitan abatir ese nivel de impunidad y que permitan recuperar una certidumbre hacia el Estado de Derecho, todo lo demás solamente quedan buenos propósitos. La impunidad como eje rector de Para, buena parte de los problemas personal, que está teniendo el país, y la seguridad es uno de ellos, ¿no? Así es, en mi percepción personal, sin duda. Muchísimas gracias por la charla. Gracias a ustedes también por acompañarnos.